Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico y vamos a continuar con nuestro tema. Se llama la edificación más elevada. Y eso es muy importante, hermanos, porque este tema es muy importante y muy esencial para nuestra salvación. Porque la Biblia dice aquí, en el libro Osea, capítulo 4, la Biblia dice aquí en verso 6, que mi pueblo fue destruido por le falto conocimiento. Entonces la Biblia dice claramente que la gran mayoría está destruida por le falto de conocimiento. Por eso es muy importante para obtener el conocimiento. Y leemos también en el mensaje, antes que yo predicara este mensaje, en parte 1 de este tema, leemos también una cita de Ellen White, que Ellen White escribe también y confirma eso también. Y leemos aquí en el libro Mente, Carácter, Personalidad, toma 1, Ellen White dice, ahora como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. ¿Qué tenemos que comprender, hermanos? Necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. ¿Por qué necesitamos entender eso? Mira cómo ella continúa. Ella dice, si dejamos de entender eso, de entender eso, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, si queremos un reino, si queremos un lugar en el reino de Dios, es muy esencial, entonces, para entender la verdadera ciencia de la educación. Entonces, ¿qué es la verdadera educación? Porque hay diferentes educaciones, pero ¿qué es la educación más elevada, más alto? Vamos a leer eso también de un otro libro de Ellen White, se llama El Evangelismo. Y nosotros hablamos sobre eso, recuerde, en el otro parte, en parte 1. Pero oye que Ellen White dice aquí, en el libro Evangelismo, página 230, parágrafo 4. El White dice aquí, el conocimiento de Dios y de Jesucristo, expresado en el carácter, los exalta sobre todo lo que se estima en la tierra o en el cielo. Es la educación más elevada que haya. En otras palabras, que si yo tengo que hacer eso simple, el White dice aquí que la educación, el conocimiento de Jesucristo expresado en el carácter es la educación más elevada que haya. Es el conocimiento de Cristo expresado en el carácter. Mira cómo ella continúa. Dice, es la educación más elevada que haya. Es la llave que abre los portales de la ciudad celestial. Hermanos, ¿qué es la llave? Para abrir los portales de la ciudad celestial es esta educación. ¿En qué educación? Es el conocimiento de Cristo expresado en el carácter. Eso es la llave que abre los portales de la ciudad celestial. Entonces mi pregunta a cada de ustedes es, si eso es la llave, mi pregunta a cada de ustedes es, si esa educación es la llave, ¿qué llave tiene una persona en su mano cuando no tiene esta educación? ¿Qué llave tiene esta persona en su mano, hermanos? Si no tiene el conocimiento de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, con este pensamiento yo quiero invitar a ustedes para orar, porque vamos a orar primero antes que me voy a empezar mi estudio bíblico. Entonces, vamos a orar primero. Vamos a orar. Querido Padre que está en los cielos, muchas gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que yo puedo compartir tu palabra, Señor. Yo pido a ti, Señor, para tomar control totalmente de mi mente, mi espíritu, de mi alma, Señor. Y usarme como un instrumento, Señor,
guiarme, Señor, dame tu espíritu, Señor. Y por favor, pone las palabras en mi boca que yo pueda hablar cada palabra, que cada cosa que yo hablar pueda ser tu palabra y no mí, Señor. Señor, yo pido también para tu presencia entre nosotros, entre las personas que están con nosotros en línea, Señor. Y que te das, por favor, Señor, todas las distracciones, Señor. Señor, da a nosotros tu verdadero conocimiento, Señor, y ayuda a nosotros para expresar eso en nuestro carácter, Señor. Yo pido eso en tu verdadero nombre de Cristo Jesús. Pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar nuestro estudio bíblico en el libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, hermanos. Génesis capítulo 3. Y yo quiero también preguntar a ustedes otra vez, por favor, para tomar un instrumento para escribir, tomar una nota o algo así, donde tú puedes poner tus notas. Porque vamos a estudiar la Biblia precepto de precepto, línea de línea. Hermanos, tenemos que entender que no es el momento para sentar y escuchar mensajes. Es el momento para sentar y estudiar la Biblia, porque Satanás está estudiando la Biblia cada momento, cada minuto. Y la Biblia dice claramente en Josué capítulo 4, verso 6, que mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. ¿Por qué tiene falta de conocimiento? Porque esta persona solamente lee la Biblia, pero tenemos que estudiar la Biblia, porque la Biblia tiene muchas preciosas lecciones. Y solamente podemos encontrar estas preciosas lecciones cuando nosotros profundizar en la palabra de Dios, cuando nosotros estudiar la palabra de Dios. Entonces, por favor, toma tu marcador. Vamos a empezar nuestro estudio en Génesis capítulo 3. Vamos a empezar en verso 3. Y antes que vamos a leer eso, en Génesis capítulo 3, yo quiero que ustedes entender que Satanás siempre falsificar que Dios establecer. Satanás siempre falsificar eso. Entonces eso significa que si hay un verdadero educación, eso significa que también que hay un falso educación. Entonces yo quiero que ustedes ponen en una nota, en un lado el falso educación, en el otro lado el verdadera educación, porque eso es también esencial. Si queremos entender las verdaderas ciencias de la educación, tenemos que también entender que Satanás falsifica también esa ciencia. Tenemos que entender también el falso educación. ¿Por qué? Porque mira, si nosotros no entendemos el falso educación, cuando esta educación llegue a nosotros también podemos aceptar esta educación. Y por así podemos estar perdidos, hermanos. Por eso, por favor, poner en un lado el falso educación, en otro lado la verdadera educación, porque eso es muy importante. Entonces, vamos a estudiar Génesis capítulo 3, verso 3. Y aquí podemos encontrar que Satanás establecer en el jardín de Edén el primero falso educación. Entonces, el primero falso educación que existe en esta tierra, hermanos, podemos encontrar eso en Génesis capítulo 3, en el jardín de Edén. Dice aquí en verso 3, Eva dice a la serpiente, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué dice la serpiente a la mujer? No moriréis. Hermanos, aquí podemos encontrar el primera falsa educación. Aquí podemos encontrar la fundamento, oye bien, la fundamento de la falsa doctrina, que es el espiritualismo.
aquí podemos encontrar el fundamento, hermanos, de eso. Entonces, excusame que yo no escribo algo bien, porque mi gramática en español no es como es en inglés, excusame. Entonces, aquí podemos encontrar el fundamento del espiritualismo. Aquí podemos encontrar el primero falso educación. Y vamos a ver que esta misma educación que Satanás, porque Satanás era la serpiente, dar la mujer esta misma educación va a repetir también en los últimos días. Porque la historia siempre repite, hermanos. Por eso tenemos que entender la historia. Entonces, mira cómo Satanás continúa. Entonces dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien del mal. Entonces continúa, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, hermanos, marca la palabra, dice que era agradable, agradable a los ojos. Hermanos, tenemos que saber que cuando Satanás habló con Eva, tenemos que entender por qué Eva comió fruta. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Adán en este momento, perdón, porque el serpiente en este momento, Eva Eva tomar la decisión para entrar en una conversión del serpiente. Y en esta conversión, esa serpiente que está edificando, escribe eso, que está edificando Eva en una falsa doctrina, una falsa doctrina. Una falsa doctrina, hermanos. Satanás está edificando a la mujer una falsa doctrina. Porque dice que claramente en verso 4 dice claramente, hermanos, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y cuando la mujer escucha esa cosa, después escucha esa cosa, después recibir esta falsa educación, esa falsa educación, después la mujer vio, en verso 6, la mujer vio que el fruta era agradable a los ojos. Dice que agradable a los ojos. Hermanos, tenemos que entender que Satanás siempre, cuando él siempre hace el pecado agradable, él siempre hace el pecado como algo bonito. Entonces, primero cuando una persona peca, está primero edificando en persona con una falsa edificación. Por ejemplo, un pecado es, por ejemplo, cometer adulterio. Entonces, Satanás está edificando en persona. Dice que, mira, tú puedes, por ejemplo, dormir con esa mujer porque tú no estás casado. Entonces Satanás está haciendo está edificando una falsa edificación. Satanás va a decirle a la persona, mira, no te preocupes, porque es nada, no es un pecado, porque tú no estás casado. Entonces tú no puedes cometer adulterio. Entonces, cuando la persona oye este pensamiento, así habla Satanás, porque Satanás habla en nuestros pensamientos. Cuando una persona oye este pensamiento, está literalmente recibiendo, está aceptando
perdón, esta persona permitir una puerta para ver, y cuando esta puerta abrir está aceptando una educación falso de Satanás. Okay, Satanás está edificando a esta persona. Entonces, cuando él recibe esta edificación falso, el persona automáticamente, cuando él escucha más de esta edificación, en un momento, esta persona va a responder en esta edificación. Entonces, esta persona va a cometer adulterio. Así trabaja Satanás, hermanos. Tenemos que saber, Satanás trabajar en secreto. ¿Cómo trabaja Satanás? Satanás trabaja en secreto, hermanos. Es siempre empezar con una falsa edificación. Cada pecado empezar con una falsa edificación. Pone eso en tu nota. Pecado con cada pecado, hermanos, empezó con un falso edificación. Entonces, leemos, recuerda, en el libro Evangelismo, que la verdadera o la edificación más elevada es el conocimiento de qué? De Cristo, expresado en el carácter. Por eso es muy importante para entender edificación. Y en parte 1 yo hablo sobre esto en parte 1. Entonces, si tú no ves parte 1, por favor, yo invitar a tú para vuelve y ver por primero parte 1. Porque si tú no ves parte 1, tú no vas a entender eso parte. Hermanos, eso es algo muy, muy importante. Entonces, vamos a ver que este mismo falso edificación, primera edificación, va a repetir. Y vamos a ver eso en el libro de Apocalipsis. ¿En cuál libro dice? En el libro Apocalipsis. Vamos a ir primero a Apocalipsis capítulo 13. Y oye bien que la Biblia dice aquí, hermanos, vamos a estudiar. Recuerda que yo dice a ustedes en parte 1, en los últimos segundos de mi mensaje, yo dice a ustedes sobre la marca de la bestia. Yo dice a ustedes que no es solamente un asunto de adoración, es más profundo de adoración. Vamos a estudiar también eso, vamos a profundizar en eso. Oye bien, que la palabra de Dios dice aquí en Apocalipsis, capítulo 13, verso 18. Aquí la Biblia dice, aquí hay sabiduría, el que tiene el entendimiento, hermanos. Entonces la Biblia dice aquí, en Apocalipsis, capítulo 13, verso 18, el primero dice que aquí hay dice aquí que aquí hay sabiduría. Entonces, dice también, el que tiene el entendimiento. El que tiene ¿qué? Entendimiento. Entendimiento. ¿Tú ves estas cosas? Sabiduría y entendimiento. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es sabiduría, hermanos? Escribe sabiduría, podemos encontrar en Proverbios, capítulo 9 y verso 10. ¿Qué dice la Biblia allá? Que el temor de Dios es que, tengo que buscar eso, porque no sé cómo dice exactamente en español. Yo sé cómo dice en inglés. Ok, entonces, Proverbios capítulo 9, verso 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, Proverbios capítulo 9, verso 10. Ok, pero vamos a continuar con Apocalipsis. Yo tengo este capítulo en 5 idiomas ahora en mi mente. Apocalipsis capítulo 13, vamos a continuar. Y dice aquí, en verso 13,
en verso 18, perdón, verso 18, dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número del hombre, y su número es 666, hermanos. Tenemos que entender, cuando la Biblia dice, cuente el número, la Biblia no solamente refiere, cuenta literalmente el número, no solamente dice eso, la Biblia literalmente también quiere decir a ustedes que tenemos que investigar y profundizar en la bestia. Profundizar en la bestia. Entonces, vamos a ver qué dice que la bestia también hace. En Apocalipsis capítulo 14, y mira que el segundo ángel dice en verso 7. La segunda ángel dice, perdón, en verso 8. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 8, capítulo 14, verso 8. Dice, otro ángel le siguió, diciendo, hay caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Hermanos, el babilonio sirve literalmente un vino. Entonces, este vino, hermanos, en este capítulo, este vino significa una doctrina falso. Una doctrina falso. ¿Ok? Aquí el significado. Una doctrina falsa. ¿Ok? El doctrina falsa es parte de la falsa educación. ¿Ok? El falso educación. ¿Viste? Entonces, Babilonia está sirviendo un vino a todas las naciones. Podemos también encontrar eso en Apocalipsis. Vamos a ver. Apocalipsis. Capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Y dice aquí. En verso 2. Con cual hay fornicado los reyes de la tierra. Oye bien, los reyes de la tierra. Los reyes de qué? La tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces Babilonia está sirviendo un vino que significa está sirviendo una doctrina falsa, que es parte de la educación falsa. Hermanos, vamos a leer un sitio que tenemos que profundizar en eso, ¿sabes? Porque hoy me voy a mostrar o revelar a ustedes que literalmente una cosa que es parte de la vino es literalmente el venoso que nosotros vemos en esta crisis. ¿Ok? El venoso, yo con el venoso yo refiero a las cosas de así. No puedo decir el nombre. El fact, no puedo decir el nombre totalmente porque YouTube va a eliminar este video. Pero primero vamos a leer una cita de Ellen White. Oye, que Ellen White dice aquí. En el libro... en el libro... dame ver si yo tengo esa cita aquí. En el libro... Sí, aquí lo tengo. En el libro El conflicto de los siglos. Miren bien que la dice en la página 559, el parágrafo 4. Y dice aquí, un estudio de la Biblia hecho como oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter de ¿qué? Del papado y se lo haría aborrecer y rugir. Entonces, hermanos, ¿qué dice aquí? Nos dice que un estudio de la Biblia con oración mostraría el verdadero carácter de el papado. Entonces, hermanos, cuando la Biblia dice que aquí hay la sabiduría y el entendimiento, el que tiene entendimiento, él cuenta la Biblia, tenemos que estudiar este capítulo con oración, ¿entiende?
siempre cuando nosotros había la Biblia, tenemos que orar que Dios pueda dar su espíritu y guiar a nosotros en sus santas escrituras, hermanos. Entonces, ella continúa, dice que pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad, aunque se enorgullecen de su ilustración. Desconocen tanto las sagradas escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humilante. Entonces, el hermano dice aquí que hay personas que no ven la necesidad para estudiar la Biblia, porque esta persona siente que tiene más sabiduría, que tiene el entendimiento. Hermanos, mi pregunta es, si tú estás en este grupo hoy, vamos a continuar, dice aquí, lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. El papado, oye bien que dice, el papado responde perfectamente a las necesidades de todas estas personas, hermanos. El papado que responde perfectamente, dice el nomad. Oye bien, como continúa, dice, es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo, lo que quisieran salvarse por sus méritos y lo que quisieran salvarse a sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Escúchame que si yo no dice la palabra bueno, pero dice que el secreto de su poder, hermanos, es en salvarse a sus méritos. No sé si yo dice perfectamente. Y también lo que es salvarse en sus pecados. Hermanos, entonces escribe en tu papel el secreto. Sí. El secreto, hermanos, el secreto del papado existe de dos cosas. Una cosa es salvar, dice aquí, salvarse a sus méritos, y también salvarse a sus pecados. ¿Ok? Salvarse a sus méritos, salvarse en sus pecados. Eso es también parte de la educación falsa. Eso, hermanos, es el secreto del papado. Salvarse en sus méritos y salvarse a sus pecados. Y sabe que, bueno, vamos a ir a Efesios. Vamos a estudiar un poco entonces un poco más sobre la verdadera educación. Vamos a ir en el libro Efesios capítulo 1. Vamos a leer Efesios. Dame ver eso. Ok, Efesios capítulo 1. Aquí en verso 2, vamos a leer en verso 2. Y recuerdo, yo hablo sobre eso también en parte 1. Entonces aquí dice la Biblia, no, es en verso, ¿cómo dice? En verso 17. En verso 17, vamos a ir primero, perdóname, vamos a ir primero a 2 Pedro. 2 Pedro, vamos a ir allá primero, y capítulo 1.
Y segundo Pedro capítulo 1, oye bien que dice la palabra de Dios, y dice aquí, y nosotros hablamos sobre eso también en otra parte, entonces no me voy a profundizar, porque yo hablo sobre eso en la primera parte. Tú puedes ver eso. Entonces aquí en segundo Pedro, capítulo 1, aquí dice en verso 2, gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Verso 3 dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo en la casa de concupiscencia. Y versos 5, 6, versos 7 y verso 8. Como dice, aquí, vamos a poner aquí, en segundo Pedro, capítulo 1, en verso 5, hasta verso 8, podemos encontrar la fórmula. ¿Recuerdan la fórmula? Del el conocimiento de Cristo. ¿Ok? Yo voy a explicar eso en la primera parte. No me voy a profundizar ahora porque vamos a profundizar en otras cosas. Pero yo voy a explicar eso en la primera parte. Pero entonces en versos 5, 6, 7, en verso 8, dice aquí literalmente la fórmula de la conocimiento de Cristo Jesús. Y en el verso 9 dice aquí, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Entonces la persona que no tiene el conocimiento de Cristo es ciego. Entonces, hermanos, podemos también decir que la persona que recibe esta falsa doctrina, recibir eso, cuarta doctrina, cuando aceptar esta falsa doctrina, cuando practicar esta falsa doctrina, estas personas también son ciegas. ¿Ok? Esas personas también son ciegos. Ok, vamos a ir. Vamos a ir en Efesios, capítulo 1. En el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y oye bien que dice la palabra de Dios. Dame un momento. Ok, Efesios capítulo 1 y verso 18. Efesios capítulo 1 y verso 18. La Biblia dice aquí. Vamos a empezar del verso 17. La Biblia dice aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de la revelación en el conocimiento de Él. Entonces, continuar, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, entonces dice aquí que también el entendimiento, el conocimiento entonces de Cristo, estás conectando, porque el conocimiento de Dios es literalmente la verdadera educación. Entonces aquí dice que tenemos que también entender el llamando. Dice aquí, en inglés dice his calling, dice el llamando de Cristo.
al llamado de Cristo. Entonces, tenemos que entender también eso para entender para el conocimiento de Cristo Jesús. Y también tenemos que entender eso para entender la verdadera educación. ¿Qué es el llamamiento de Cristo? Podemos encontrar eso en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 21. Y oye bien que dice aquí, porque vamos a conectar eso también con eso. Vamos a ver los paralelos. En Mateo capítulo 1, la Biblia es aquí. En verso 21, aquí la Biblia dice claramente el llamado de Cristo. Él dice aquí, y dar a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Marca el palabra, a sus pecados. Entonces dice aquí que Dios, que Cristo, salvará a su pueblo, a sus pecados. Hermanos, aquí, entonces, el verdadera indicación es, entonces, de Cristo es salvará a sus pecados. Tú ver la diferencia aquí de la verdadera indicación, hermanos, la verdadera indicación dice aquí que el llamado de Dios es para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué es recuerda que es el secreto del papado? ¿En cuál doctrina es salvará a personas, salvará a personas en sus pecados? Dice aquí a sus pecados, perdóname, es salvar a personas en sus pecados. Tú ves la diferencia de la falsa educación y la verdadera educación, hermanos. Tú ves la diferencia. Entonces, la educación de Satanás dice que la persona está salva en sus pecados. Y la verdadera educación de Dios dice que Dios va a salvar a una persona de sus pecados. Cristo no va a salvar a una persona en su pecado, pero de sus pecados, hermanos. Tú ves la diferencia. Y eso es parte de la falsa educación, hermanos. Entonces tenemos que entender eso. También para entender la mano de Dios tenemos que entender también el ministerio de Cristo. Podemos encontrar eso en Mateo capítulo 4, verso 23. Y su ministerio existe literalmente de predicando, enseñando y también sanando. ¿Ok? Y hablo sobre esto también en la primera parte. También, para entender la mano de Dios, es muy importante que nosotros entender la posición de Cristo Jesús. Porque para entender la verdadera educación tenemos que entender la vida de Cristo. Vamos a ir. Mateo capítulo. Mateo capítulo. Dame ver. Capítulo 24. Mateo capítulo 24. 4, verso 15. Aquí dice aquí. En verso 15 dice la Biblia. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces aquí dice que tenemos que estudiar la palabra, el libro de Daniel con entiendo, con conocimiento. Vamos a ir Daniel, entonces, capítulo 8, para entender la posición de Cristo. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Y la Biblia dice aquí, en verso 14, capítulo 8, en verso 14, la Biblia dice aquí, hermanos, dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hermanos, que es parte de la edificación es el santuario. El santuario. Entonces aquí podemos ver
la posición de Cristo. ¿Qué es la posición de Cristo, hermanos? ¿Qué es la posición de Cristo? Podemos encontrar eso en Hebreo capítulo 9. Vamos a ir a Hebreo capítulo 9. Vamos a estudiar Hebreo capítulo 9. Hebreo. Podemos encontrar eso en Hebreo capítulo 9. Y eso es esencial para entender, porque eso también es eso es el pilar fundamental de nuestra fe, del adventismo. Por eso es muy importante para entender eso. Y dice en verso 9, en verso 11 dice, aquí, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Entonces, en verso 11 aquí dice que la posición de Cristo es sumo sacerdote. Sumo, dice aquí, sumo sacerdote. Perdón. Entonces, eso es la posición de Cristo. ¿Dónde es Cristo ahora, en este momento, hermanos? En este momento, ¿dónde es Cristo ahora? En Daniel capítulo 8, verso 14, y también en Mateo capítulo 25, hermanos. Cuando hablo, vamos a ir, perdón, a Mateo capítulo 25. Vamos a también analizar eso. Mateo capítulo 25. También podemos encontrar aquí en la historia de los 10 vírgenes. Entonces dice aquí, la Biblia dice en verso 2, vamos a empezar. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Perdón, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y continúa, más las prudentes tomarán aceite a sus vacías, juntamente con sus lámparas. Y verso 6, en la medianoche se oye un clamor, aquí viene el esposo, salid irresistible. Hermanos, esta historia es muy importante. En verso 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os dijo que no os conozco. Hermanos, esta historia literalmente habla sobre la experiencia del pueblo de Dios en el 1844. Y hablo de esa experiencia, ¿ok? Pero entonces, eso en el contexto espiritual podemos decir, hermanos, que las vírgenes prudentes, reciben, las vírgenes prudentes reciben la verdadera educación, las vírgenes prudentes. Podemos también decir eso, hermanos. Y que las vírgenes insensatas reciben el falso educación. ¿Ok? En un momento me voy a explicar eso. Virgen... el otro es las vírgenes insensatas. ¿Ok? Oye, eso es muy importante, porque esta historia literalmente habla sobre Cristo mover del lugar santo del lugar santísimo. Entonces, el posición de Cristo, la obra de Cristo, para la persona de Cristo es sumo sacerdote. La posición también es en el lugar santísimo, ¿ok? Él está en el lugar santísimo. Que pones en lugar eso en Mateo capítulo 25, verso 1 hasta verso 10. Podemos encontrar eso, ¿ok? Entonces,
Eso es la posición de Cristo. Y también la obra de Cristo, hermanos, está allá para nuestros pecados. ¿Ok? Está haciendo una obra para nosotros. Eso es muy importante para entender. Entonces, ¿por qué yo dice que las vírgenes prudentes tienen la verdadera educación? Oye bien, ¿qué voy a decir? Es los vírgenes prudentes toman la decisión para educar a sí mismo, para preparar y tomar extra aceite. Pero los vírgenes los vírgenes, perdona, yo no sé cómo decir, expresar esta palabra, pero las vírgenes insensatas tomar la decisión, no tomarse extra aceite. Entonces, aquí podemos encontrar también que los 5 prudentes tienen la verdadera educación, porque la verdadera educación también existe de preparar. Entonces, los vírgenes prudentes prepararse y tomar más aceite. Hermanos, aceite. Entonces, la Biblia dice que el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, podemos decir, ellos tomaron la decisión para estudiar más la palabra de Dios en un contexto espiritual. Pero los 5 que insensatas piensan que no, nosotros tenemos suficiente. En el contexto espiritual para nosotros, eso significa que hoy en día hay personas que piensan que, mira, yo tengo el conocimiento de Cristo Jesús. Yo tengo suficiente conocimiento, yo sé la Biblia, no hay necesidad para estudiar la palabra de Dios, hermanos. Entonces, eso es algo que es triste. Quiero también compartir para ustedes una cita de Ellen White. Entonces, recuerden, yo hablo entonces sobre esto, sobre que el Pablo dice que somos salvos en nuestro pecado, en nuestros méritos. Y aquí nosotros vemos claramente la posición de Cristo. Cristo es en el santuario por nuestros pecados. Entonces, nosotros Cristo no va a salvar a una persona en sus pecados, pero Cristo va a salvar a una persona de sus pecados. Esa es la diferencia de la falsa educación y la verdadera educación. La verdadera educación podemos encontrar en el santuario, hermanos. Oye, que no me dice aquí, en el libro Obreros Evangélicos. Primero, antes que me voy a ir al libro, esta cita, hermanos, recuerdo que yo compartí con ustedes en la primera parte, yo decía a ustedes. Entonces, para obtener esta educación del conocimiento de Cristo Jesús, expresado en el carácter, que es la educación más elevada, yo dice a ustedes, tenemos que entender el carácter. Y yo dice a ustedes, el carácter, el raíz del carácter es el pensamiento. ¿Cómo? Tú preguntas, ¿cómo? Me voy a explicar muchas veces más. Entonces, aquí tenemos el pensamiento. Cuando tú oyes un pensamiento, y dar una respuesta al pensamiento, cuando tú oyes ese pensamiento y quieres hacer que dice este pensamiento, ese pensamiento puede crear una acción. ¿Ok? Una acción. Perdóname si yo no escribo algo bien, porque yo dice esto en mi gramática en español, no es como en inglés. Y cuando tú repites una acción, ¿ok? Eso crea un hábito. El hábito forma el carácter. Y el carácter decide el destino. Entiendo. ¿Ok? Entonces, lo dice a ustedes en la primera parte, que entonces, si nosotros si queremos expresar el conocimiento de Cristo, si queremos expresar el conocimiento de Cristo en nuestro carácter, tenemos que entender el carácter. El carácter es aquí, ¿ok? Entonces, el raíz del carácter es el pensamiento, ¿ok? El raíz del carácter, hermanos, es el pensamiento. Entonces,
¿Cómo entonces, si el pensamiento forma el carácter, qué son los pensamientos que nosotros necesitamos? ¿Y cómo forma un pensamiento? ¿Cómo forma el pensamiento, hermanos? Un pensamiento forma de una educación. El pensamiento, hermanos, depende a una educación, ¿ok? El pensamiento depende literalmente en la educación. Por ejemplo, tú tienes todo cara del día en tu mente, por ejemplo, algo romántico. Por ejemplo, mujer se está sentando, tiene algo romántico. Ella ve en su mente, en su imaginación, ella tiene un hombre sentarse en un caballo y, ¿sabes? Cosas de así. Y tú tienes que preguntar lo mismo. ¿Cómo esta mujer tiene estos pensamientos? Quizás ella ayer está edificando su mente para leer un libro romántico o para ver una película romántica o para escuchar música romántica. Hermanos, el pensamiento literalmente depende en la educación, en las cosas que tú ves, en las cosas que tú escuchar y leer. Tú estás edificando tu mente, hermanos. Tú estás edificando y construir un carácter. Entonces, ¿qué son los pensamientos que nosotros necesitamos? ¿Cuál es la educación que nosotros tenemos que poner en nuestros pensamientos? Oye, que la dice aquí, vamos a leer ahora. En el libro Obreros Evangélicos, el ama dice que en página 169, parágrafo 1, él dice, es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo no es imputada. No porque ningún mérito. Pausa allá. Oye bien, aquí ella dice que eso es un precioso pensamiento de que la justicia de Cristo no es imputada, no por ningún mérito. ¿Qué? ¿Por ningún qué? Mérito. Entonces, aquí dice que es el justicia de Cristo. Y ahora dice por ningún mérito. Tú ves la diferencia. Y recuerda, ¿qué es el secreto del poder del papado? Es salvarse a sus méritos. Y tú ves la diferencia del pensamiento o la precioso pensamiento que existe. ¿Qué es la más precioso pensamiento que existe? Aquí dice el Amai, es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo no es imputada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios, hermanos. Tú ves la diferencia, los paralelos. Entonces aquí tenemos la falsa educación que salvarse a sus méritos. Y aquí tenemos la verdadera educación que dicen que la salvación es gratis y también es por ningún mérito. Y eso es el pensamiento que necesitamos, hermanos, cada día, edificar nuestras mentes. Entonces, continúa la aquí. El enemigo de Dios y del hombre. Dice la el enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ellos. Oye, eso es tan, hermanos, importantísimo. Mira, si ella dice que el enemigo está haciendo que la persona no recibe esa verdad, porque él sabe que cuando el pueblo recibe esta verdad, él perdió su poder. Entonces, el enemigo de la justicia de Cristo, el enemigo puede perder su poder, hermanos. Entonces, aquí, ¿qué es el poder de la papado? ¿Qué es el secreto de la poder? Es literalmente salvar en su pecado, salvar en su méritos. Y aquí vemos claramente, hermanos, aquí, vemos claramente que justicia de Cristo, en el pensamiento, hermanos.
que no es imputada, no por ningún mérito, sino como un don gratuito de Dios. Por eso es muy importante que tenemos que predicar la justicia de Cristo Jesús. Porque la justicia de Cristo Jesús es parte de la mensaje de los 3 ángeles. Es parte de la santuario, de la doctrina del santuario. También es parte de la edificación verdadera, hermanos. Es parte de la conocimiento de Cristo expresado en el carácter. Es la justicia de Cristo Jesús. Y el enemigo no quiere que nosotros predicar eso, porque él sabe que si nosotros predicamos eso o expresar eso, él perdió su poder. ¿Viste cómo es importante esta edificación? Ok, vamos a continuar para leer. Dice aquí, los predicadores, no, vamos a continuar. Si consigue dominar las mentes de aquellos que se llaman hijos de Dios, de modo que su experiencia esté formada de dura incredulidad y tinieblas, logrará vencerlos con la tentación. En el segundo parágrafo, dice aquí, los predicadores han de presentar plenamente a Cristo como a las iglesias en los campos nuevos, a fin de que los oyentes obtengan una fe inteligencia. Debe enseñarse a la gente que Cristo es su salvación y su justicia. Hermanos, que tenemos que enseñar a las personas que Cristo es su salvación, hermanos. ¿Qué es el llamado de Cristo Jesús? Vemos en Mateo capítulo 1, verso 21, que el llamado de Jesús es salvar su pueblo, hermanos. ¿Salvar qué? Su pueblo de su pecado. Tenemos que enseñar a las gentes eso, porque eso es muy importante. Ponemos en contar eso, hermanos. También estoy buscando en el libro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Y verso 21. Verso 21, aquí, sí. Aquí ponemos también en contar eso. Oye bien, dice que, pues para estos fueres llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándose ejemplo para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces tenemos que enseñar a la gente eso, que Cristo ponía un ejemplo que no hizo pecado. Y también es posible para nosotros. Entonces, hermanos, que es parte de la verdadera edificación, es la doctrina victoria sobre el pecado. Hermanos, con todo respeto, hoy en día vemos en las iglesias, también en algunas de nuestras iglesias, hay personas que predican que no es posible para ser perfecto antes del segundo venida de Cristo. Cuando la Biblia aquí dice claramente en Mateo capítulo 1, verso 21, Cristo su llamado es salvar a su pueblo de su pecado. Aquí en 1 Pedro, capítulo 2, en el verso 21 hasta 22, claramente que Cristo pone un ejemplo, porque en su boca dice que no hay engaño y no hizo pecado. Sabe que los 44,000 tenían el mismo condición, hermanos. Vamos a ver eso en el libro Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14. La Biblia es aquí, en verso 5. En verso 4 dice que estos son los que no se contaminan con mujeres, pues son vírgenes. En el contexto sujeto a significar que estos son personas que no aceptaron la doctrina falso, hermanos. Verso 5 dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues no se mancha delante del trono de Dios. Entonces, el mismo conexión, ellos tienen el mismo conexión en Apocalipsis. Para ver eso. 14, verso 5. Tenemos que enseñar al pueblo, hermanos, eso.
que la justicia de Cristo Jesús es gratuito. Porque el enemigo sabe que si nosotros presentar eso, si nosotros practicamos eso, él puede perder su poder. Vamos a encontrar para leer. Dice aquí, debe enseñar a la gente que Cristo es su salvación y su justicia. Satanás tiene el premeditado propósito de impedir que las almas crean en Cristo como única esperanza suya, porque la sangre de Cristo que limpia de todo el pecado obra eficazmente solo en favor de aquellos que creen en sus méritos y la presentan ante el Padre como presentable su ofrenda. Vamos a ir Génesis capítulo 4. Entonces Ellen White está hablando y usa aquí el ofrenda de Abel. Vamos a analizar esa historia también, porque aquí también podemos encontrar la verdadera edificación. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y verso, vamos a leer, empezar verso 2. Después dio a la luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado de Abel a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya, y se ensañaron Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensanado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien eres, no serán enaltecidos. Entonces, hermanos, la historia de Caín y Abel representan las dos clases de este mundo, los dos grupos de este mundo, de los últimos días de este mundo, hermanos. Un grupo es en el grupo de Caín, la gran mayoría está en el grupo de Caín, y la pequeña grupo es en el grupo de Abel. Entonces, aquí vemos dos diferencias de adoraciones. ¿De qué? De adoraciones. Entonces, ¿por qué Caín por qué Caín toma la decisión para hacer una ofrenda de las frutas y no de las ovejas? Eso, hermanos, es por la educación que él recibe. Pero vamos a leer primero una cita de Ellen White. Vamos a profundizar en eso. Aquí en el libro Palabra de la vida del gran maestro, Ellen White dice aquí, en la página 117, parágrafo 13, Ellen White dice aquí: Caín se creía justo y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento. No hizo ninguna confesión de pecado y no reconoció ninguna necesidad de misericordia, hermanos. Entonces, Caín es en el grupo, hermanos, Caín es en el grupo que recibe el falso edificación. ¿Sabe por qué? Porque Caín está edificando su mismo de que él no vea una necesidad de limpiarse de pecado, no vea necesidad. Caín tenía amor propio. Entonces, cuando una persona tiene un amor propio, está edificando su mente, su carácter de una edificación falsa. Entonces, Caín, dice aquí, como dice en la cita de Ellen White, Caín se crea justo. ¿Caín qué? Se crea justo. Caín se crea justo. Él tiene amor propio, no ve su necesidad. No hizo ninguna confesión de su pecado, no ninguna necesidad de misericordia, hermanos. Caín en este momento está edificando su mente, que está en una condición buena, que no hay necesidad por salvar de sus pecados.
Entonces Caín cayó en esta doctrina falso. Caín cayó en esta educación falso. Entonces Caín recibe esta educación. Porque recibe esta educación primero de su madre. Porque mira que su madre hizo. El comerón de la fruta. Entonces Caín está edificando su mente de una educación falsa. Cuando él recibe esta educación, es el resultado, el practicar esta educación. Pero mira que Abel hizo. Dice aquí, pero Abel en cambio se presentó con la sangre que simbolizara al cordero de Dios. Lo hizo en calidad de pecador, confesando que estaba perdido. Hermanos, Abel aceptar la verdadera educación, y la verdadera educación es confesando a Cristo tus pecados. Abel dice aquí, confesando que estaba perdido. Su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Entonces, hermanos, Caín aceptar y confesar que está en una condición perdido. Está en una condición perdido. Su única esperanza es el amor de Cristo. Amor de Cristo. ¿Viste esto, hermanos? El amor de Cristo. Entonces, es una lección para nosotros, pero vamos a continuar para leer. Dice aquí, Dios aprecia la ofrenda de Abel, pero no toma en cuenta a Caín ni a la suya. La sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra proeza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Entonces, ¿qué es la primera condición? Dice aquí claramente la sensación y la necesidad. ¿Ok? La sensación y necesidad. ¿Ok? Es parte, hermanos. ¿Viste por qué eso es, hermanos, importantísimo para nosotros? Vamos a continuar. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a terminar este mensaje. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17 y verso 13. Oye que la Biblia es aquí. 17 y verso 13. Y eso también parte de la falsa educación. Tenemos que profundizar en eso. Aquí dice aquí. Estos tienen un mismo propósito y entregar su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, bueno, en inglés dice que eso tiene un mismo mente, un mismo pensamiento. Entonces, en Apocalipsis, capítulo 17, verso 13, dice que tiene un mismo mente. En inglés dice mismo mente, en español dice mismo propósito, que es el mismo preciso. Pero el mismo mente, un mente, significa que ellos tienen el mismo propósito, un mismo agenda, y también un mismo educación. Entonces, tiene el mismo propósito, ¿ok? De la bestia. Dice aquí, estos tienen un mismo propósito y entrarán su poder y su autoridad a la bestia, hermanos. Tienen un mismo propósito. En español, en inglés dice mismo mente, es el mismo propósito. Pero eso significa que tienen el mismo propósito, tienen la misma agenda, tienen la misma educación.
Entonces, ¿qué es la educación? Entonces, ¿qué es el pensamiento? También tiene el mismo pensamiento. ¿Pero qué es el pensamiento que nosotros necesitamos, hermanos? Recuerda, leemos eso en el libro de Obreros Evangélicos. Vamos a leer. Leemos eso, que es el pensamiento que nosotros necesitamos. Es el pensamiento precioso. Y dice aquí, el precioso es el pensamiento. Es precioso el pensamiento que la justicia de Cristo no es imputada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como el don gratuito de Dios, hermanos. Entonces, el pensamiento que nosotros necesitamos es la justicia de Cristo Jesús. Entonces, como dice la Biblia, tienen un propósito. Ellos no tienen el propósito de la justicia de Cristo Jesús, pero ellos tienen el propósito que es en conexión de la secreto del papado, que es también, podemos decir, justicia propio. Justicia propio, amor propio, hermanos. Eso son cada cosa. Son parte de la falsa educación. Necesitamos el mente de Cristo. El más precioso pensamiento, dice la White, es la justicia de Cristo, porque como un gran gratuito. Pero ¿qué es entonces la justicia de Cristo? Vamos a leer eso. Aquí en el libro Palabras de la vida del gran maestro. Él dice aquí, por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Su perfecta obediencia. Podemos decir que es parte de la educación ferviera, es obediencia. Porque Abel era obediente. Y aquí la falsa educación, que es parte, es desobediencia. Porque Caín era desobediente. ¿Entiende? Vamos a continuar. Dice aquí, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une a su corazón, la voluntad se funciona con su voluntad, la mente llega a ser una como su mente, los pensamientos se sujetan a él. Vivimos su vida, hermanos. ¿Viste el paralelo? Aquí dice, nuestra mente se une con su mente. Nuestros corazones dice que se une con su corazón y la voluntad funciona con su voluntad. Entonces dice aquí, son uno. Vemos el paralelo, pero en el Apocalipsis, la falsa educación dice que la bestia y todas las naciones se unen en un propósito, hermanos. Esa es la agenda de la nueva orden mundial que ellos quieren una religión de todo el mundo, un sistema de dinero de todo el mundo, un día de descanso, un día de oración de todo el mundo. Esto es sumamente importante, hermanos. Vamos a... Entonces, aquí dice así, en Apocalipsis 17, hermanos. Pero vamos a terminar este estudio en verso 13, en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a terminar este estudio. Aquí dice, entonces, no, vamos a leer Apocalipsis capítulo 14. Entonces, aquí dice, en verso 8, o en otro ángulo dice, le siguió, diciendo, hay caído Babilonia, la gran ciudad, porque hay hecho beber a toda la nación del vino de su vergüenza, de su fornicación. Hermanos, estudiamos que Babilonia sirve un vino a todas las naciones. Podemos también encontrar eso en Apocalipsis, capítulo 17 y verso 2. Y dice aquí claramente que Babilonia sirve claramente a todas las naciones su vino. Entonces, ¿qué significa vino? Nosotros hablamos sobre eso. Dice que es una doctrina falsa.
¿Ok? Pregunta. ¿Recuerdas o sabes que antes Cristo murió en la cruz del Calvario, que la gente sirve también vino a Cristo Jesús? ¿Sabes eso? Vamos a estudiar eso, vamos a profundizar eso. Vamos a ir el libro, en el libro de San Marcos, y capítulo 15 y verso 23. Y vamos a terminar, hermanos, sí, vamos a terminar. Dice aquí, y le dirigió a beber vino mezclado con miera, mas él no lo tomó. Hermanos, tenemos que saber algo. Cuando el White dice que tenemos que estudiar cada día y profundizar cada día, en los últimos días, en los últimos segundos de la historia de Cristo en la tierra, el White sabe que ella está diciendo. ¿Por qué? Porque la misma experiencia, el pueblo y ellos tienen que pasar la misma experiencia. Entonces, tenemos que saber que la gente, oye bien, yo necesito tu atención porque me voy a conectar algo con una cosa muy importante. Tenemos que saber que es la gente que literalmente, como se persecutar a Cristo, es la gente que hace todas las cosas con Cristo, que crucificar a Cristo. Y esta misma gente, literalmente, después crucificar a Cristo y poner muchas cosas en Cristo, hacer muchas cosas con Cristo, hermanos. Después de eso, las personas ofrecerán a Cristo mezcla con vino. Bueno, primero me voy a revelar a ustedes qué es el mirro. Porque tenemos que saber primero qué es mirro. Okay, antes me voy a decir esta cosa. Pero ¿qué es mirro? Entonces, aquí podemos ver que la mira es una medicina. La mira se usa para fabricar medicamentos. La mira se usa para la indigestión, úlceras, resfriados, asma, congestión pulmonar, dolor, artritis, cáncer, lepra. Entonces, la mira es una medicina, ¿entiende? Entonces, la mira es una medicina. Entonces, la gente crucifica a Cristo, pero antes que Cristo murió, ellos ofrecen a Cristo vino mezcla con mira. El mira es una medicina. Pero Cristo toma la decisión y dice claramente, no quiero. Cristo no tomará eso. Hermanos, vivimos en un tiempo que podemos ver el mismo preciso en esta pandemia, en esta crisis. Porque la gente crea un virus y ofrece, ¿qué? Una medicina. ¿Tú viste eso? La gente crea una virus y ofrecer una medicina. Y esta medicina es el FAC. Yo no puedo decir la palabra porque YouTube va a eliminar este video. Por eso me voy a, ¿cómo se dice esa palabra? El venoso. Entonces la gente crea este virus, crea este crisis, esta pandemia, y después ella está hacer una ofrenda, hacer una solución que es el fenoso que la gente toma. La fenoso, hermano, la fenoso. Y tenemos que estar firmemente en la verdad presente como Cristo y decir no queremos ese fenoso. Hermanos, eso es muy importante. Por eso en la Biblia dice que tenemos que estudiar la última segunda de Cristo Jesús en esta tierra. Entonces, en Marcos, capítulo 15, verso 23, hermanos, ellos usan mirra, que es una medicina, mezcla con vino. Pero recuerda, esta misma gente crear
ella crea el dolor, esta persona crea el dolor de Cristo. Porque ella pone Cristo en la cruz, hermanos. Y después ellos abrazan una solución que es el vino con mesa, con la miel. Y ahora, hoy en día vemos el mismo proceso, hermanos. La gente crea un virus y después dice que tenemos una solución que es el venenoso. Pero tenemos que decir como el mismo Cristo, no queremos. Porque hermanos, crea o no creas, pero este venoso, me voy a estar muy claro, pero este venoso es parte de la educación falso. No podemos tomar estas cosas, hermanos. Si tú quieres saber más, puede buscar, porque en mi canal de YouTube tengo un mensaje sobre ese tema. Pero el mensaje en la versión español, lo siento, pero el YouTube elimina este mensaje 2 veces. Pero yo tengo todavía el mensaje. Si tú tienes interés, envíame un correo, yo puedo enviar este mensaje, porque yo tengo todavía el mensaje en español. Pero si tú tenés inglés, el mensaje es todavía en YouTube en inglés, disponible, todavía en inglés. Pero hermanos, este veneno que la gente toma aquí, en la mano, izquierda o derecha, es parte de la educación falsa de Babilonia. ¿Sabe por qué? Porque Babilonia sirve vino. El vino es una doctrina falsa. El doctrina falsa es parte de un sistema falso. El sistema falso existe de una educación falso. Y en educación falso tiene sus líneas. Por ejemplo, la educación falso en la música. La educación falsa en el vestimiento, la educación falsa en la dieta, la educación falsa en la adoración, la educación falsa en entendimiento, en la educación falsa, hermanos, en la salud. ¿Entiende? Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, la Biblia dice aquí, en Apocalipsis, capítulo 18, la Biblia dice aquí, en verso 23, oye bien que la Biblia dice aquí, en verso 23, la Biblia dice aquí, luz lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más a ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tu hechicerías fueron engañas todas las naciones. Hermanos, cuando tú buscas la palabra hechicerías, eso, cuando la división de eso, literalmente, es droga, es también farmacia. Se dice aquí, por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por los formáticos fueron engañadas todas las naciones, hermanos. Babilonia tiene su sistema falso de educación en salud. Tiene su falsa educación en salud. Y la venenoso es parte de eso, hermanos. Pues las personas que toman eso está edificando su cuerpo y su mente en una educación falsa, hermanos. Por eso Dios necesita médicos misioneros. Porque Cristo siempre usa remedios naturales, hermanos. Dios crea el cuerpo, pues la gente crea virus. Entonces Dios sabe la necesidad de los hombres, hermanos. Pero la gente que toma ese venenoso, mira, todavía Cristo puede salvar a estas personas. Porque la puerta todavía está abierta. Todavía Cristo puede salvar a estas personas, hermanos. Por eso yo digo a ustedes, cuando Apocalipsis 13 habla sobre la marca de la bestia, por eso dice que es no solamente asunto de un día de adoración, es más profundo, es el asunto de carácter. Porque el carácter revela el tipo de adoración. Podemos encontrar eso en la historia de Caín y Abel. El carácter de Abel revela al tipo de adoración, que es la verdadera adoración. ¿Ok? El verdadero adoración. ¿Entienden? Y también ponemos en plan en Lucas capítulo 18 con los 2 adoradores. También, hermanos, como dice, es la educación que revela el tipo de adoración. Entonces, el marco de la bestia
de la bestia es algo de un carácter, es una guerra entre el carácter de Cristo y el carácter de Satanás. Pero el carácter literalmente depende en la edificación. Entonces mi pregunta a cada uno de ustedes, ¿qué estás edificando tu mente? ¿A cuál cosa tú estás edificando tu mente? ¿Tú estás recibiendo la edificación de Cristo o la edificación de Satanás? Eso es muy importante, hermanos. Y sabe que me voy a combatir con ustedes dos noticias y me voy a cerrar aquí, elementalmente. Oye bien que el papá decía aquí, que el Papa Francisco dice aquí, en una noticia, oye bien, dice aquí, el Papa llama un pacto educativo global. ¿Tú viste? Entonces, cada cosa, hermanos, es solamente sobre la educación. El Papa dice aquí, llama un pacto educativo global. Entonces, esta guerra es entre en educación, la verdadera educación de Cristo o la falsa educación de Satanás, hermanos. Y la verdadera educación de Cristo es el carácter de Cristo, es la justicia de Cristo, hermanos. Es el conocimiento que les alma de Cristo expresando en el carácter, es la educación más elevada. Y el papá está también haciendo su educación, pero él dice que él llama un pacto educativo global. Y hay una otra cosa que dice aquí, una otra noticia, que el Papa Francisco pide un nuevo orden mundial después de la pandemia. ¿Y qué leemos en Apocalipsis? Verso 17, Apocalipsis capítulo 17, verso 13, ellos tienen un mismo propósito, un mismo mente. Y aquí vemos, hermanos, que la profecía poco a poco, paso a paso, está cumpliendo poco a poco. Dice aquí literalmente, el papá pide por una nueva orden mundial después de la pandemia. El Papa Francisco insiste en un nuevo libro que las cosas nunca volverán a ser las mismas en un mundo posterior a una pandemia y en cambio pide el establecimiento del nuevo orden mundial. Hermanos, escribe en tu papel. Es muy importante que tú sabes, establecimiento del nuevo orden mundial, en otra palabra, significa establecimiento de una educación global falso. ¿Viste por qué tenemos que entender la educación verdadera de Cristo Jesús? Porque tenemos que predicar la verdadera educación. Por eso la Biblia dice en Josué capítulo 4, verso 6, mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Eso es muy importante. Él continúa aquí, él dice, la Papa dice, Señor Anticristo dice, después de la pandemia del coronavirus, hoy nadie puede permitirse descansar tranquilo, dice el Señor Anticristo. Declarar el Señor Anticristo en un extenso extracto del libro público publicado por Vatican News. El mundo nunca podrá ser mismo, pero precisamente dentro de esta calamidad, donde debemos captar aquellos signos que pueden resultar las piedras angulares de la reconstrucción. Recordemos todos que hay algo peor que esta crisis, el drama de desesperada. Afirmo, no podemos salir de una crisis como antes. O salimos mejor o salimos peor. Entonces dice, la papá está llamando para una reconstrucción, hermanos. ¿Y qué dice Apocalipsis, verso 13? Apocalipsis, verso 13. Cuando tú oyes esa palabra, reconstrucción, Apocalipsis capítulo 13 dice aquí, y yo vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, hermanos. Vimos en el tiempo que vamos a ver estas cosas. El Papa quiere hacer una reconstrucción. Para hacer eso, él tiene que edificar
las personas con una educación falsa, hermanos. Y recuerde, el primer falso educación que Satanás estableció en esta tierra, hermanos, es la educación de Génesis capítulo 3, verso 14, el fundamento del espiritualismo. Y ese mismo fundamento es el poder secreto, el secreto del poder, del papado. Salvarse a sus méritos es salvarse en sus pecados. Hermanos, entonces, hermanos, el papá también está llamando por una reconstrucción. Entonces, eso significa que el papá también, porque él también, cuando tú buscas noticias, él mismo dice que también una reconstrucción de un sistema de dinero. ¿De qué? De dinero. Ustedes saben que Apocalipsis capítulo 3, hermanos, habla mucho sobre el dinero, pues que el marca de la bestia tiene una conexión muy cerca del dinero. ¿Ustedes saben eso? Ustedes saben que la manera como tú manejas el dinero puede revelar que si tú vas a aceptar el marca de la bestia o si tú vas a aceptar el ser de Dios. Bueno, la gran mayoría no cree eso. Pero hermanos, oye bien, la manera como tú manejas con el dinero va a revelar si tú vas a aceptar la marca de la iglesia o si tú vas a aceptar la sed de Dios. Porque el dinero también construye el carácter. El dinero tiene una conexión muy cerca de la marca de la bestia. De hecho, en otro sitio la dice también, el caso más elevado es también el dinero. Entonces, el manera como tú manejas el dinero va a determinar, va a hacer la decisión, determinar si tú vas a aceptar el marca de la bestia o la sed de Dios. Entonces, vamos a hablar sobre eso, vamos a profundizar en eso en el siguiente estudio bíblico. Entonces, que Dios bendiga, hermanos, y que podemos edificar nuestras mentes de la verdadera edificación de Cristo Jesús, que es la edificación más elevada, que es el conocimiento de Cristo Jesús, expresado en el carácter, que es también justicia de Cristo, justicia de Cristo, el mente de Cristo, hermano, el carácter de Cristo. Que Dios bendiga ricamente, y vamos a continuar con este estudio en la siguiente parte. Vamos a hablar sobre el dinero, cómo el dinero tiene una conexión de la marca de la bestia. Que Dios bendiciones.